Bien, vamos a iniciar, compañeros. Ustedes me dicen, ¿estamos listos? Fíjense que para poder entender las cuestiones de la ética, yo creo que el punto de partida, no solamente de la ética, sino yo creo que de toda la filosofía, es precisamente la búsqueda de la verdad. Es decir, lo que buscamos o lo que planteamos en todo momento es de que desde un punto de vista ontológico, y además como búsqueda de la solución de cualquier conflicto. Hay veces que en el manejo de, digamos, de las posiciones que traen cada una de las partes procesales, pues es precisamente saber si efectivamente existe la cuestión de la verdad. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, podemos entender, por ejemplo, en una cuestión de una de un conflicto, lo más común de carácter familiar. Por ejemplo, recién nos han consultado un caso donde dice, donde dice la señora que el señor ha sido violento todo el tiempo. Y precisamente ahora ha presentado una demanda de violencia familiar en el juzgado en línea del Poder Judicial del Estado de México. Entonces ahí lo que se observa es de que pues ella lo que busca, o más dicho lo que pretende en su situación litigiosa, es de que a él lo declaren, digamos, violento de manera familiar. Y por el otro lado, él trae una, digamos, una teoría del caso diferente, porque él niega los hechos. Él dice que lo que está planteando no es cierto y que lo que dice ella es totalmente falso, que al contrario, ella es la generadora de violencia y por tanto no se puede darle un valor, una credibilidad respecto a ello. Sin embargo, en el campo del derecho procesal, claro, ella presenta sus testimonios, sus documentales, sus instrumentales de actuaciones, las presuncionales legales y humanas, en donde principalmente presenta como órgano de prueba a una amiga y a su progenitora. Y dentro de las documentales, pues presenta el inicio de una carpeta de investigación por lesiones y dentro de esa carpeta de investigación hay un certificado médico de lesiones que se tomó en cuenta por la fiscalía, pero que no se le dio mayor trámite. Entonces, eso es lo que busca ella acreditar en su cuestión de verdad. Por otra parte, en el lado de la parte demandada, ellos en lo conducente, pues solamente presentan el testimonio de una amiga, de su hermana y de su mamá. Sí, con eso buscan acreditar su verdad. Sin embargo, llama la atención porque en temas de violencia familiar y especialmente en estos casos de violencia de género, pues no admite o no hay posibilidad de admitir un mecanismo alternativo. Pero por otra parte, el abogado del demandado presenta una solicitud de, digamos, de justicia alternativa en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, para efecto de que sea citada la persona, fecha, el día y hora, y que comparezca para que se llegue a un acuerdo con relación a los alimentos, a la guarda y custodia y principalmente al régimen de visitas y convivencias. Sin embargo, pues resulta que la persona facilitadora le ordena la realización de una invitación para que se constituyan el próximo 1 de diciembre del año 2023 a las instalaciones del centro de mediación
para que presenten su conflicto y lo puedan dirimir entre ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí lo importante es de que la pregunta es, obviamente, no va a buscar propiamente la verdad, sino que el mediador básicamente lo que va a buscar es una solución justa. ¿Sí? Es decir, va a procurar, digamos, la comunicación entre las partes y que sean las partes mismas las que lleguen a un acuerdo, siempre y cuando no haya una cuestión de violaciones al orden público y a cuestiones de interés social. Entonces, en este caso, mientras no haya una cláusula prohibitiva, el facilitador pues le ayudará a cada una de las partes para que busquen o encuentren, más bien dicho, un punto equilibrado, digamos, entre sus pretensiones. Y con eso pudiesen llevar a cabo la solución del conflicto. Sin embargo, llama la atención en este punto porque el facilitador propiamente no va a proponer una solución, sino que son las mismas partes las que van a llevar a cabo, digamos, dicha solución. Sin embargo, muchas veces juegan o se toman en cuenta circunstancias éticas para decir, solamente me interesa la solución del conflicto para elevar los números que tengo, o en verdad vamos a buscar una solución de fondo para que no se pueda haber alguna cuestión o alguna controversia. O si derivado de ese primer encuentro que tienen con las partes procesales se dan cuenta que efectivamente el demandado es un alto generador de violencia y que la voluntad, en este caso de la ofendida, pues estaría francamente limitada, estaría, digamos, coaccionada, principalmente por temas de violencia de carácter económico. Porque resulta que si no llegan a un acuerdo, y en el caso concreto no hay cumplimiento de obligaciones alimentarias, y además hay una amenaza constante de violencia vicaria, entonces el facilitador no estaría en condiciones de poder llevar a cabo, digamos, esos encuentros o esas reuniones de mediación. Entonces, ahí muchas veces también juega un papel importante la cuestión de la ética, porque sería ético o sería posible de que se procurara una solución o inclusive se llevara a cabo dicha solución a sabiendas de que una de las partes, su voluntad pareciera que estuviese viciada, o por otra parte decir, bueno, ya llegaron a una solución del conflicto y no interesa nada más en la cuestión del seguimiento. La propia ley nacional, por ejemplo, en materia penal, establece un área de seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos. Y por eso es importante, al menos en el área, en el área, digamos, civil, mercantil, familiar, de que exista una ley nacional digamos, de mecanismos alternos para efecto de que también existe un área de cumplimiento de los acuerdos que se llevan a cabo en sede de justicia alternativa. Eso quiere decir que eh, en la realidad se llevan a cabo los acuerdos, pero ya no hay
una continuidad en el seguimiento, en el cumplimiento de dicho acuerdo, porque eso ya queda para la sede, digamos, para la sede judicial. Es decir, en caso de incumplimiento de alguno de esos acuerdos, las partes procesales tendrían que acudir al órgano jurisdiccional para que a través de las vías de apremio se pudiesen ejecutar dichos acuerdos. Pero hay veces que desde el principio se pondera y se establece la cuestión de la verdad, ¿sí? Y podemos considerar que en este contexto de, digamos, de la verdad, podemos decir, esta persona, yo creo que genera violencia económica y al generar violencia económica consideramos que no se garantizaría el equilibrio en las negociaciones entre las partes procesales. Por tanto, a juicio, a interpretación, digamos, más que a una discreción, sino a una formación ética del facilitador. Decir, en el caso concreto, aun cuando las partes procesales consideren que van a llegar a una solución, esa solución no se garantiza la objetividad de la misma. Entonces, quiere decir que no vamos a llegar a esa verdad histórica o no vamos a llegar a esa cuestión de una verdad material, sino que podemos considerar que hay verdades formales. Pero esas verdades formales son las que nos presentan en los documentos o las que hay en un expediente. O, por ejemplo, una verdad procesal son aquellas que hay en una audiencia. Una verdad legal es aquella que refiere un ordenamiento jurídico, una ley. O una verdad judicial es aquella que pronuncia un órgano jurisdiccional. Entonces, existen distintos tipos de verdad y es la filosofía del derecho o es la filosofía, digamos, en general, la que puede estudiar el contexto de la verdad. Podemos considerar si esa verdad es viable o no, o si es, digamos, planteable o no en esa cuestión. Entonces, digamos, ahí todo esto se deriva precisamente digamos, de la cuestión o del contexto del manejo de la filosofía. Y claro, no solamente la cuestión de la ética, sino vamos a ver que existen otras áreas, por ejemplo, la cuestión de la lógica, la cuestión de la axiología, la cuestión de la epistemología y la noceología, la teleología, la etiología, la semiótica, la hermenéutica y la exégesis, que todo esto compone la cuestión de la filosofía para poder entender, digamos, hasta dónde hay una, digamos, una coacción jurídica, por así decirlo, y hasta dónde entra ese margen de discrecionalidad. Entonces, ahí, digamos, la cuestión digamos, de la filosofía, que
no solamente va a estudiar la cuestión del conocimiento, sino también la cuestión del comportamiento, la cuestión de las decisiones internas, la cuestión del, digamos, del conocimiento, de las finalidades, de los valores y todo lo que implica las relaciones personales, que muchas veces quedan fuera del ámbito jurídico, es necesario que entre ese margen de interpretación. No solamente se trata de la formación profesional, que se trata única y exclusivamente de, digamos, de una formación meramente conceptual, de lo que pudiésemos tener como operadores en un sistema de seguridad de justicia, sino también, más bien, hay que ver que esa cuestión de formación es posible o es viable tomar en cuenta, digamos, otros aspectos. No solamente de cuestión formativa, sino también de una cuestión, digamos, del buen desempeño, de las buenas prácticas, de la ponderación de bienes que el facilitador debe tomar en cuenta. Sí, ustedes saben que la cuestión de la ética, en este caso la cuestión de la moral, pues lo que busca es precisamente establecer o saber hasta dónde es, digamos, lo posible, lo viable, lo creíble, digamos, lo que se puede considerar como dentro de una formación personal, de una discrecionalidad personal, digamos, incluso de una opinión personal que se puede tomar en cuenta al momento de desempeñar nuestra función. Entonces, lo ético es establecer si en el caso concreto vemos que pudiese estar, digamos, viciada la voluntad de una de las partes, decir, indagamos más respecto de esa circunstancia o simple y sencillamente que se quede la solución del conflicto como se ha planteado. Al cabo que posteriormente pueden entrar a la revisión digamos, de ese convenio y no hay mayor problema. Sin embargo, también podemos decir, ¿sabes qué? Desde el principio, creo que por la propia información que arrojan cada uno de los usuarios, es evidente que no se garantizan las condiciones mínimas para una igualdad de circunstancias en cualquier tipo de negociación. Muchas veces las personas acuden engañadas o acuden coaccionadas y a pesar de que se les da de conocimiento cuáles son los principios rectores de la justicia alternativa, a pesar de que dentro del informe de facilitación, o de, más bien dicho, perdón, la invitación que se le hace, aparece que se trata de un procedimiento totalmente voluntario, digamos, las partes deciden, o en este caso, la parte no, no está familiarizada con esta cuestión ya. Entonces, por ejemplo,
donde impera la voluntad de las partes para solucionar los conflictos o divergencias a través de un procedimiento ágil, flexible y gratuito, lo que permitirá un ahorro en cuanto a tiempo y costos de proceso judicial. Aquí siendo importante mencionar que no se aceptan dádivas, regalos o favor por la entrega de la invitación a proceso de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Entonces, si no, digamos, sin otra circunstancia, aquí lo que se busca es de que lleguen a una solución pacífica. Sin embargo, digo, ya se le da conocimiento a la cuestión de la facilitadora en sentido de que hay una demanda de controversia de violencia familiar y por tanto no existen las condiciones por el momento para, para garantizar que efectivamente estas sesiones de mediación sean totalmente equilibradas, sean totalmente voluntarias, que sean totalmente, digamos, libre de cualquier otro tipo de perjuicios. ¿Sí? Entonces, ahí también juega un papel muy importante la cuestión de la ética en establecer si continúo con este procedimiento o simple y sencillamente de mutuo propio y sin necesidad de que ninguna de las partes procesales lo soliciten, vamos a dar por cerrada esta circunstancia. Permítame 30 segundos. Bien, ahora digo, esa es la cuestión de la ética, digamos, de la cuestión de la moral. Y fíjense que también tanto la ética como la moral son fuentes del derecho, ¿sí? Es decir, las normas morales, las normas éticas, en algún momento también pueden considerarse como una fuente de origen de una norma jurídica. Bien, ahora después viene el tema de la lógica. Recuerden ustedes que en la lógica, el concepto, el juicio y el raciocinio son los elementos básicos para la interpretación, digamos, de los conocimientos lógicos. ¿Sí? Es decir, la base del conocimiento del ser humano es precisamente el concepto. Posteriormente, vemos que a partir de un conjunto de conceptos podemos emitir juicios de valor para considerar si ese planteamiento es verdadero o falso. Y por otra parte, también vamos a ver, una vez que se dan los juicios de valor, empezar a construir inferencias, que pueden ser inferencias mediatas o inferencias inmediatas. Y con eso se construye el tema de un raciocinio. También podemos encontrar que existe, por ejemplo, alguna cuestión de lógica formal, o algunas veces lógica cuántica o lógica cuantificacional. Pero cierto es de que muchas veces el análisis son parámetros de carácter lógico. Por ejemplo, es lógico saber
si las personas que están mediando es por una cuestión de carácter económico, o es lógico saber que las personas que están mediando es básicamente para solucionar un conflicto y evitar únicamente un proceso jurisdiccional, o es necesario obtener una inferencia lógica para determinar si el sometimiento, o más que sometimiento, la participación, le quiero llamar, a los procesos de justicia alternativa, efectivamente son para disuadir el conflicto, para solucionarlo de fondo, para que exista una sensibilización y por tanto exista una solución amigable y que se eviten conflictos futuros. Es decir, solamente el facilitador debe enfocarse a la solución del conflicto presente, o, eh, o establecer las bases de sensibilización para que no se den la cuestión del conflicto en el futuro. Entonces, también aquí en este contexto se observa que eh, si pareciera ser lógico, digamos, el planteamiento de las personas al momento de que alguna de ellas quisiese estar, digamos, representada por algún asesor jurídico. Y la otra parte, digamos, no desea o no quiere o no se plantea esa representación. ¿Podemos cuidar una cuestión de equilibrio o estarán verdaderamente en una cuestión de equilibrio de carácter, digamos, de carácter general e inclusive de carácter procesal? Fíjense que la propia reforma constitucional del 15 de septiembre del año 2017, en el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución mexicana, establece más o menos lo siguiente: siempre que no se viole la igualdad entre las partes, deberá privilegiarse la solución del conflicto sobre cualquier formalidad procesal. Es decir, lo que busca esa interpretación constitucional es de que se solucione el conflicto sobre cualquier formalidad que quiera plantear, digamos, la propia ley. Entonces, estas frases legitima aún más la aplicación de la justicia alternativa. Si bien es cierto, el tema de la justicia alternativa, como ya se vio desde el 2008, está elevado a rango constitucional, y posteriormente han existido varias reformas para, incluso de carácter constitucional, para digamos, la mayor tramitación del tema de la justicia alternativa, como lo es, digamos, las reformas de octubre del 2013, la de febrero del 2010, del 2014, las de septiembre del 2017. La realidad es de que el mejor planteamiento normativo, que en mi consideración viene de una cuestión de carácter ético, es precisamente esa reforma constitucional donde dice: vamos a privilegiar la solución del conflicto sobre cualquier formalidad procesal. ¿Sí? Es decir, si se soluciona el conflicto, si ya no hay controversia, o si vamos a hacer llegar a las partes en varias sesiones, o no se toma en cuenta la cuestión de la distancia,
o no se toma en cuenta la cuestión, digamos, de que si viene o no firmada la solicitud, la petición de una sesión de justicia alternativa y no se le da, o no se le da trámite a dicha circunstancia y privilegiamos la solución, más bien dicho, privilegiamos ese formalismo, no solamente atenta a una cuestión ética, sino también por una cuestión normativa, podemos considerar que estuviese afectando a un parámetro de carácter constitucional. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, le puedo presentar a nuestra compañera Monse un escrito para que cite a una persona que está en otra parte del estado, pero la solicitud la queremos hacer a través de una promoción vía electrónica con una firma electrónica. Entonces, recuerden ustedes que ese tema de las firmas electrónicas ya está legitimado por nuestra ley de la firma electrónica avanzada, específicamente el artículo 7 de dicho dispositivo. Sin embargo, es poco común o poco frecuente que alguien presentase una solicitud con una firma electrónica. Quizá lo puedan presentar de manera verbal, quizá lo puedan presentar de manera escrita con su firma ingresado digamos, al lugar de recepción u oficialía, o quizás se derive de alguna vista de alguna autoridad, llámese juzgado civil, juzgado mercantil, juzgado familiar, o llámese, digamos, Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes, o llámese incluso Fiscalía. ¿Sí? Es decir, puede ser que estas sesiones sean solicitadas, o este servicio, más bien dicho, sea solicitado por un ente gubernamental o inclusive por cualquiera de las partes en conflicto. No hay impedimento legal para no hacerlo. Sin embargo, digamos, algunas legislaciones reconocen de que el tema de la presentación de la solicitud tendría que ser por escrito, o algunas otras dicen que tendría que ser, digamos, mediante correo electrónico, o algunos otros dicen puede ser por escrito por comparecencia. Es decir, independientemente de esas cuestiones, lo cierto es que entra un parámetro, digamos, primeramente de la lógica, de que efectivamente una persona está solicitando un servicio, pero que no está cumpliendo con una formalidad. Pero también podemos decir en un carácter, digamos, un tanto eh, ético, le voy a dar trámite para que tenga acceso a ese servicio, independientemente de que no haya cumplido digamos, con un requisito de mera forma. Hay veces que dicen, bueno, en efecto, el tema de la justicia alternativa es totalmente desformalizado, pero, por ejemplo, llama la atención, y esto lo viví mucho en el tema de la fiscalía, de que los propios fiscales decían, yo no voy a llevar a cabo la cuestión de un acuerdo. No me interesa que las partes lleguen a un acuerdo. En todo caso, voy a canalizarlo al área correspondiente para que ellos lleguen a un acuerdo. Ah, pero el titular del centro de mediación, del centro o de la unidad de mecanismos alternos de la fiscalía decía, bueno, sí, pero la única forma de poder recibir estas solicitudes del servicio de mediación es cuando el fiscal lo solicite mediante el sistema. Si lo solicita cualquier otra persona, llámese víctima u ofendido o llámese el propio imputado, no se tomará en cuenta porque no trae la firma digitalizada del fiscal. Oye, pero la justicia alternativa es desformalizada. La justicia alternativa no tiene nada que ver con una cuestión de extremo formalismo que sí tiene el Código Procesal. Y tanto el Código Procesal como la Ley de Mecanismos Alternos dice, existirán unos facilitadores adscritos a la Fiscalía o al Tribunal en donde lleven a cabo dicha función.
Ah, sí, pero ¿qué crees? No estás cumpliendo con los lineamientos de la propia, emitidos por el fiscal general de la República para que pudiesen acceder al servicio de esta unidad de mecanismos alternos. Entonces, digamos, por una cuestión jurídica, podríamos decir, digamos, una cuestión jurídica de excesivo formalismo, podríamos decir, no damos ese servicio por una interpretación exegética de la ley, pero queremos dar una solución a un conflicto. Y no solamente queremos dar solución a ese conflicto, sino queremos que ese conflicto se solucione de raíz, que exista, digamos, una cuestión de solución de fondo, para saber si hay o no la posibilidad de poder saber si se puede solucionar dicha controversia. Sí, ahora, en el caso de la pregunta de nuestro compañero José Alfredo, entonces se deduce que siempre que haya voluntariedad de participantes, lo es posible todo o llevar a cabo o llevar al acuerdo voluntario sobre las cosas siempre y cuando no se violen derechos humanos o principios fundamentales, pero algunas excepciones o no habría impedimento sobre la voluntad. Bueno, yo creo que si nos percatamos que esa voluntad puede estar viciada, que esa voluntad puede estar coaccionada o incluso simplemente mal asesorada, yo creo que no debemos participar en ese tipo de mecanismos. En un caso concreto, hace un rato una persona que está siendo imputada, Maestro, adelante, este, Monse. bueno, eso es como en la cuestión penal. Yo, bueno, supe de un asunto que sí se hizo en colaboración con otro centro de justicia alternativa, porque pues como lo dicen los mecanismos alternos, somos flexibles a, ¿no? Entonces, iba a ser como un divorcio y vino la persona, vivía en Colima, se habían casado en Colima, pero ya su esposo ya no vivía en Colima, vivía en otro estado. Entonces ella llegó al Centro de Justicia Alternativo a hacer la solicitud del servicio y pidieron que el mismo Centro de Justicia Alternativa sol, a, se pusiera en colaboración con él, porque en ese entonces, porque esto te estoy hablando como hace 8 años, todavía no estaba el rollo de la firma electrónica y esta cuestión, se puso en contacto con el de Monterrey, o no me acuerdo, uno del norte, para decirles la solicitud y nos hicieran al Centro de Justicia Alternativa, le hiciera el favor de, le pasaron el domicilio de la persona, el nombre, ellos giraron el oficio para la persona, la invitación, no oficio, que tuvieran una mediación, él allá con la mediadora, aquí en Colima con la mediadora aquí, y una videoconferencia, y se hicieran los documentos y se mandaran firmar para allá y se hiciera todo eso. Bien, Así se les hizo digo, la sí, ahora mediación en con la ese cuestión. momento. Ujú. Ujú. Y es muy interesante porque sí hay muchos casos que nos han llegado, pero ahorita actualmente bueno, en la ley no está como establecido eso, que debería de formalizarse esa colaboración con otros estados, pues por la flexibilidad que tenemos y que resolvamos muchas situaciones que en este caso pues era un divorcio y que él no iba a venir y así, y pues darle certeza jurídica a las partes pues para que ya arreglaran su situación. Se supone que pues podríamos apoyarnos centros de mediación con otros y darnos las formalidades nosotros mismos. Pero en la cuestión penal, pues a lo mejor es un poco más delicada la situación. Yo creo que no. Yo creo que, más bien dicho, el fiscal, o hay veces que los propios asesores jurídicos de las víctimas abusan de esa excesiva formalidad. Hay veces que, por ejemplo, yo se los digo francamente porque yo estuve en la fiscalía,
y yo veía que, por ejemplo, había un tema de peculados por 300,000 pesos, ¿sí? En donde el funcionario público estaba siendo acusado por esa circunstancia. Entonces, me decían, oye, es que tú no puedes participar en la realización del acuerdo porque no eres facilitador. Bueno, está bien. Lo mando digamos, a la unidad de mecanismos alternos de la Fiscalía. Y en la unidad de mecanismos alternos, muchas veces decían, bueno, no es procedente porque el acuerdo del fiscal general no me lo autoriza. Oye, pero si las partes quieren llegar a una acuerdo, la persona imputada presenta un plan de reparación, de cumplimiento diferido, resulta que tendría que pasar sí o sí por la unidad de mecanismos alternos para que sea validado y para que tenga, digamos, una eficacia. Entonces, a mí precisamente el tema de los mecanismos, como dices tú, Monse, pues es precisamente esa flexibilidad. Y digo, lo ideal es que lleve ese mecanismo alterno el facilitador. Pero si en esta cuestión técnica el propio fiscal, en presencia del asesor jurídico y en presencia del imputado y su defensor, pueden elaborar el convenio o hacer la propuesta de convenio de dicho conflicto. ¿Por qué? Porque además el fisco violen las cuestiones de orden público e interés social. ¿Sí? Es decir, esa es la única condicionante, pero yo no le veo mayor problema. O por ejemplo, el hecho de que haya un amplio catálogo de delitos donde dice no procede los mecanismos alternos, ok, está bien. Vamos por una cuestión de taxatividad, por la indisponibilidad del bien jurídico tutelado. Pero hay veces que francamente no tienen nada su controversia, pero las propias instituciones evitan la solución. Por ejemplo, yo recuerdo en un asunto eh, que fue de un tipo penal de violación entre, entre parejas, es decir, tenían una relación de hecho y la parte ofendida decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada, vamos a llegar a un acuerdo. Y la propia fiscal le decía, ¿sabes qué? Si tú pretendes llegar a un acuerdo o si tú te retractas, te voy a iniciar carpeta de investigación por falsedad. Oye, pero si lo que buscamos es de que se llegue a un acuerdo, ya ellos están llegando a dicho acuerdo. Sí, pero es una cuestión de orden público y por tanto debe prevalecer la solución del conflicto conforme a la sanción penal y no conforme a un mecanismo alterno. Por tanto, si tú te retractas, te voy a iniciar carpeta de investigación. Entonces, muchas veces llega, o ahí juega mucho el papel de la ética, porque podemos decir, a ver, en el caso concreto, se puede solucionar el conflicto y efectivamente hay una cuestión de sensibilización, hay una cuestión de concientización de ese conflicto para poder llevar a cabo una solución pacífica y una solución, digamos, de fondo. ¿O nos vamos a esa cuestión de ese excesivo formalismo para que se siga la causa hasta las últimas consecuencias? Hay veces que a raíz de esas circunstancias se genera o se fomenta la cuestión del odio, se fomenta la cuestión, digamos, de una animadversión de una de las partes con relación a la otra. O hay veces que se genera un sentimiento de venganza, de revanchismo.
Precisamente esos son los sentimientos que genera un proceso judicial. En cambio, la justicia alternativa no. La justicia alternativa lo que va a buscar o lo que va a garantizar es la comunicación de las partes que están en ese conflicto y decir, me interesa solucionarlo, me interesa tener, digamos, una solución pacífica y que no trascienda, una solución práctica, que, digamos, la víctima o ofendido tenga una reparación inmediata y que no espere todo un proceso judicial tortuoso para poder llevar muchas veces esa solución. Entonces, por eso, tanto el órgano jurisdiccional como en este caso las fiscalías o cualquier dependencia gubernamental, yo creo que sí tiene esa facultad de poderle informar a las partes de que cuentan con esos mecanismos. Entonces, por eso, digamos, ahí hay muchas cuestiones, no solamente de formación jurídica, sino también juega un papel importante el tema de la lealtad. Digo, tanto nos han vendido que los sistemas orales se rigen bajo el principio de lealtad y buena fe. Todo lo que decimos es verdadero. Está basado bajo el principio de buena fe. No queremos sorprender a la parte contraria. Buscamos una solución del conflicto y buscamos que en el tema de la justicia alternativa, el principio es el ganar-ganar, no el vencedor y el vencido que hablan en un proceso judicial. Ahí no hay mayor problema. El problema se complica cuando los propios operadores entran a un sentimiento, digamos, de protagonismo, de intervención activa en el sentido de querer imponer su criterio sobre la solución. Entonces, por ejemplo, me tocó participar en una audiencia inicial de, de juicio. Bueno, en este caso fue audiencia inicial de controversia de violencia familiar. Y el juez, desde el primer momento, hace referencia. Yo considero que en este caso no puede haber violencia, sino más bien es una cuestión, digamos, de conflictos entre las partes, entre la parte actora, es decir, la señora, y el demandado. Entonces, dice, sin prejuzgar si hay violencia o no, yo les sugiero que abran otro procedimiento en una vía distinta y podemos desechar este, porque yo no veo un contexto de cuestión de violencia. Y además para que ya se solucione el tema. En cambio, en la segunda audiencia, en la segunda parte de la audiencia inicial, nos tocó con una juzgadora. Y la juzgadora, antes de entrar al tema formal de la audiencia, manifestó lo siguiente. Dice, yo no voy a prejuzgar
si alguna de las partes aquí ha generado violencia o no, sino a mí lo que me interesa es velar por los intereses de la niña, porque esos intereses son totalmente diferentes a los intereses de la parte actora y de la parte demandada. Dice, yo les sugiero que ustedes solucionen amigablemente sus diferencias y el proceso de fondo, nosotros visualizaremos si efectivamente puede o no haber violencia. Pero, aun cuando se considere una cuestión de violencia, cierto es de que ni una parte va a dejar de ser su papá, ni la otra va a dejar de ser su mamá. Y finalmente, ninguna resolución judicial va a solucionar el conflicto de fondo si no es la propia voluntad de los intervinientes en el proceso. Es decir, el primer juez simplemente batea y la jueza concientiza. O sea, una cuestión es, efectivamente, puede que no haya violencia, sino más bien que la propia parte actora esté alegando una cuestión de violencia para efecto de generar una consecuencia jurídica a la parte demandada. Y por otra parte, es, ¿en verdad quieren que haya una condena por el tema de violencia? O en su caso, efectivamente existió la violencia. Entonces, por eso, independientemente de la cuestión de la ética, también entra, y me pareció increíble lo que hizo la jueza, porque también entra la cuestión de los valores. Es decir, voy a ponderar los bienes jurídicos, en este caso de la niña, con independencia de las pretensiones o las satisfacciones que tengan, digamos, las partes. Porque las partes siguen sus intereses personales. Y los intereses digamos, los intereses de las partes deben estudiarse de manera totalmente independiente y separada de los intereses de las niñas y de los niños. Entonces, pareciera ser que es el mismo contenido, porque tanto la jueza como el juez hicieron ver a cada una de las partes de que no es la vía idónea, es decir, la controversia de violencia familiar, para solucionar su conflicto, sino que es la vía ordinaria, en este caso en el juzgado de familia y no en el juzgado de violencia, el órgano jurisdiccional competente para solucionar dicho conflicto. Entonces, ahí no es tanto el saber que efectivamente pudiesen declararse incompetentes,
en una cuestión de formalidad, sino más bien concientizar a cada uno de ellos para que tomen una decisión libre e informada y acudan al centro digamos, de mediación familiar y ahí solucionen sus conflictos. Ahí se pongan de acuerdo en el tema de los alimentos, ahí se pongan de acuerdo en el tema de sus visitas y convivencias, ahí se pongan de acuerdo en el tema, digamos, de la guarda y custodia. Y en las distintas condiciones que cada una de las partes puedan solicitar, que se ponga en ese convenio para solucionar el conflicto presente y evitar conflictos futuros. Pero independientemente de esa circunstancia, hay que ponderar dentro de los valores, y eso lo estudia la axiología como parte de la filosofía que analiza esos valores, y decimos, yo creo que la niña o el niño, independientemente de que lleguen a un convenio, pueden estar sometidos a un tema de violencia. Entonces, ahí vamos a ponderar. Yo creo que las partes pueden llegar a un conflicto por salir del paso. Yo creo que una de las partes, al tener la necesidad económica, va a aceptar condiciones que están en franca desventaja con relación a la parte contraria. O yo creo que la otra de las partes, por salir del paso y evitar un conflicto posterior, vamos a tomar en cuenta que no existe una igualdad garantizada. Se pone como una balanza. Y esa balanza es precisamente la axiología, la que va a jugar ese papel fundamental en ese tema concreto. Pero hay veces que las decisiones no se dan precisamente por el desconocimiento de los medios alternos. Esta mañana me consultó una muchacha que me sorprende porque dice que es abogada, pero está imputada ahorita por un hecho de un supuesto peculado. Le llegó una invitación de mecanismos alternos de la fiscalía. Entonces ella está asustada para saber si va o no va, porque además el propio invitador le dijo que es mejor que lleven a cabo una solución de mecanismos alternos a que se judicialice la carpeta porque va a quedar fichada. Entonces, de entrada ya la está coaccionando. La está coaccionando a tomar una decisión, pero aquí hay un tema muy importante. Si tuviese conocimiento de esos mecanismos, diría, para mí no son vinculantes.
Y el hecho de que me estés condicionando a judicializar una carpeta si no acudo a los medios alternos, entonces no se está dando uno de los principios elementales de los mecanismos alternos, que es la voluntariedad. ¿Por qué? Porque la voluntad que están tratándole de arrancar está coaccionada con una amenaza de judicialización. Ahí de entrada, el invitador está realizando una función en contra de la ética. ¿Por qué? Porque el mismo invitador le está diciendo a la persona, acude, porque si no aceptas, prácticamente si no te sometes a los mecanismos alternos, la fiscalía va a judicializar tu carpeta. Entonces, eso no es una decisión libre e informada. Eso no es una decisión, digamos, que esté dentro no solamente de los parámetros legales normativos, sino también está en contra de los valores y además hay el ejercicio o el imperio de un desconocimiento en la utilización de estas figuras. Entonces, la epistemología y en este caso la gnoseología, digamos, son ciencias que estudian el conocimiento. ¿Hasta dónde puede haber una cuestión de conocimiento? Maestro, yo creo que más que desconocimiento es que los de la fiscalía no se les ha quitado el chip de inquisitivos, ¿no? Y realmente hacen, según esto, hacen mecanismos, pero siguen actuando como, pues, como están, como lo dices tú, o sea, pues los obligan a coerción y eso. Realmente no es una mediación como debe de ser. Aquí, aquí también en Colima, en Fiscalía, en Soluciones Alternas y todo el rollo, este, pues no hay esa realidad de la esencia de la mediación. Y luego algo que es bien raro, los acuerdos que hacen en soluciones alternas, bueno, que no es, o sea, que es antes de la carpeta de investigación y todo, no he visto un asunto como de mediación ya en un proceso, este, como tal. No, los hacen firmar convenios y todo, pero no les dan nada. Por ejemplo, aquí en Colima llegan con nosotros a Justicia Alternativa y nos dicen, es que llegué a un acuerdo ahí en Soluciones Alternas, no sé qué, y firmamos un acuerdo de, pues, de la pensión, ¿no? Cuando hacen, que es lo que más nos llega a nosotros, de la omisión del incumplimiento de las obligaciones y de las pensiones atrasadas, llegamos a un acuerdo y lo está incumpliendo, y no sé qué. Ay, enséñeme el acuerdo que hizo allí en Soluciones Alternas. No, no nos dan, ahí se lo quedan, firman y ahí se queda y no les dan nada. O sea, se me hace bien raro porque nosotros acá en el centro siempre damos, o sea, uno para nosotros, uno para el juzgado si es que se manda al juzgado y uno para cada una de las partes. Allá en Fiscalía, en Soluciones Alternas, acá en Colima, la gente que ha llegado, yo nunca he ido a Soluciones Alternas ni nada, pero no les dan, o sea, dicen que no les dan nada y no ha ido una persona, han ido como 20 o por ejemplo, en 6 meses, como 20 personas y todas dicen lo mismo, que llegan a acuerdos o de otras que de despojo y chalala y todo el rollo. Le digo, a ver, tráigame lo que firmaron en fiscalía. No, nunca les dan, dicen que no les dan nada y que no les dan nada. Se me hace como muy raro. Pero no sé, tú comentas, doctor, que estuviste en fiscalía, pero no sé si tú tuviste mucho acercamiento en esta área o qué sabes o cómo se hacía en donde tú estabas. Bueno, en efecto tienes razón, Monse.
los facilitadores tienen ese criterio de no entregar copia del acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. ¿Y es un criterio de todas las fiscalías en base a una ley o por qué no No, lo hacen? ya es un criterio basado en un acuerdo del, ¿cómo se llama? De la Asociación de Fiscales, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es un acuerdo totalmente sin fundamento. ¿Por qué es un acuerdo sin fundamento? Porque la Ley Nacional de Mecanismos Alternos no dice nada. Y lo lógico es de que si voy a llegar a un acuerdo, pues que me den mi documento base de la acción. Y por otra parte, digo, hay un deber de confidencialidad en el contenido de ese acuerdo porque no puede ser publicitado. Digo, yo entendería parcialmente, porque tampoco lo justifico, de que esos acuerdos que se llevan a cabo en la sede ministerial de justicia alternativa muchas veces son publicitados en los medios de comunicación y generan un problema bastante grave, ¿no? Porque además en materia penal es muy común que utilicen mucho el protagonismo eh, y que rompan bastante frecuente el tema de la confidencialidad. Entonces, por esa razón es de que las partes, o en este caso los facilitadores, procuran no entregar el contenido de ese acuerdo. Ahora, pero eso no significa que sea lo correcto, porque yo creo, y así lo hemos solicitado, es de que deben entregar ese acuerdo con los apercibimientos legales de que en caso de que hubiese alguna publicidad injustificada, se viole el principio de confidencialidad. Y claro, hay tipos penales que regulan o que sancionan esas condiciones. Sin embargo, pues yo veo que ese criterio, así como tú dices, además de que es una cuestión inquisitiva, es una cuestión muchas veces de falta de sensibilización en la solución del conflicto. Entonces hay muchos problemas en esa circunstancia. Y claro, también hay desconocimientos. Y si hay desconocimiento, entonces ahí podemos ver si es un desconocimiento general, que eso lo estudia la nociología, o es un desconocimiento técnico científico, que eso lo estudia la epistemología. Es decir, la epistemología es parte de la nociología. La nociología va a estudiar el conocimiento en todas las áreas, científicas o no científicas. Y la epistemología únicamente donde se aplica el tema del método científico. Y podemos ver en el caso concreto de los mecanismos alternos, si estos verdaderamente cumplen o no con digamos, con esa cuestión técnico-científica o está alejado de la realidad o de esa circunstancia de carácter científico. En mi consideración, yo creo que sí hay cuestiones o lineamientos generales
Hay un funcionamiento especial y hay un método. ¿Cómo ven? Bien, ahora, pero también, ¿cuál es la finalidad que persigue el método alterno? La finalidad es la solución del conflicto o la finalidad es la búsqueda de la verdad. Son dos situaciones. Maestro, ¿puede repetir porque se cortó, o sea, se escuchó cortado? ¿Cuál A era la ver, finalidad de la mediación a o ver, de los mecanismos digo, alternativos? ¿cuál es la finalidad de los métodos de los mecanismos alternos? Ajá. La finalidad del mecanismo alterno es la solución de un conflicto o la finalidad del mecanismo alternativo es la búsqueda de la verdad. La solución de un problema. O sea, llegar a acuerdos, a reparación del daño. No importa tanto saber, porque eso es un juicio, la búsqueda de la verdad es en un juicio, ¿no? O sea, las Claro, pruebas y todo el rollo. Y en mecanismos alternativos es solucionar el conflicto pues con la voluntad de las partes lo más rápido, o sea, de la mejor manera. Sin tanto que si fue cierto, si no fue fíjense cierto. que es, fíjense que ahí hay un problema, porque los mismos usuarios dicen, bueno, si yo llego a una solución, sería un tanto como reconocer mi culpabilidad, o sería un tanto como reconocer que la parte contraria tiene razón. Por tanto, no llego a esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, yo creo que son, lo que dice José Alfredo tiene razón. La verdad puede ser más científica pegada al estricto derecho y en mediación hablamos de flexibilidades. Yo creo que también con la flexibilidad podemos llegar, digamos, a una cuestión también de una verdad. Digo, eso lo va a estudiar la teleología, la finalidad. Eso es lo que le estudia la parte de la filosofía llamada teleología, que estudia las finalidades en el campo del conocimiento. Más allá de saber si esa verdad es histórica tal cual como se está planteando, o esa verdad es, digamos, únicamente meramente formal, o simplemente no vamos a entrar al estudio de la verdad, sino a la solución del conflicto. Entonces, en una interpretación teleológica, podemos decir que impera más, o más bien dicho, es ponderante la solución de un conflicto, esa es la finalidad del medio alterno, y no precisamente la búsqueda de la verdad. Pero yo creo que llevarlo a ese extremo o ese opuesto binario, yo creo que también sería un poco peligroso. Yo creo que si identificamos los rasgos de verdad, primeramente podremos considerar si hay un objeto que puede ser susceptible de este mecanismo alterno. Pero también podemos considerar si a partir de la búsqueda de la verdad, si no hay violaciones a cuestiones del orden público o interés social o intereses de terceros que puedan verse afectados por una decisión
cuando se arriba a una cuestión de un acuerdo. Entonces, por eso, ahí, digamos, la teleología juega un papel importante para saber cuál es la búsqueda de esas finalidades. Y claro, podemos saber una cuestión de carácter jurídico o una cuestión desformalizado, flexible, de carácter, digamos, más que nada ético. También podemos ver, por ejemplo, que si estudiamos ya un poco más filosófico el tema de la etiología, la etiología estudia la causa de las cosas. Es decir, vamos a ver cuál es el origen. Yo creo que en el campo de la justicia alternativa, la etiología juega un papel fundamental, porque hay veces que no se entiende por qué se está en conflicto. ¿De dónde surge tanta animadversión de una de las partes con relación a otra? La etiología va a estudiar la causa del conflicto. La etiología estudia la causa de las cosas. Entonces, cuando vamos a observar un estudio, un planteamiento etiológico que se nos pone a la vista, podemos considerar si esa causa es muchas veces derivada de las mismas partes o hay veces que es provocada por un tercero que está influenciando a una de las partes en perjuicio de otra. Hay veces que la propia causa del conflicto es el propio abogado que está pretendiendo influir en una de las partes para que no solucione su controversia, porque sabe que el no solucionarlo puede implicar la apertura de un proceso jurisdiccional que le beneficie en un aspecto económico. Entonces, ahí podemos considerar que la causa del conflicto, el origen, es la falta de ética de un profesional del derecho, que es el que ha enredado, el que ha complicado dicho conflicto, que eso es bastante frecuente entre las partes. Entonces, digamos, la etiología, visto desde un punto filosófico y no desde un punto de vista, por ejemplo, médico. Ahora, después viene el tema de la semiótica. Y la semiótica, digamos, es la parte de la filosofía
que estudia diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos, su modo de producción, de funcionamiento y recepción. La semiótica muchas veces con un signo característico, con un rasgo, podemos considerar que puede haber una solución entre las partes. Ahora, fíjense que también este tema de los signos puede jugar un papel muy importante muchas veces para entender el contexto del cual por las partes pudieron haber llegado. Digamos, dicho conflicto. E incluso la solución de dicho conflicto. ¿Sí? Es decir, hay veces que son signos característicos de documentos, de imágenes, de contextos que nos pueden ayudar a interpretar, digamos, tanto el origen, un aspecto etiológico del origen, y digamos también una forma de solución, un aspecto teleológico hacia dónde queremos llegar con la solución de dicho conflicto. Y después vemos la cuestión de la hermenéutica. Y la hermenéutica es una cuestión de interpretación. Es la forma en cómo debemos interpretar correctamente. Y esta cuestión de hermenéutica juega un papel importante porque la interpretación que realiza el facilitador puede muchas veces ser la base para la solución de cualquier controversia. ¿Listos? Entonces, con base a estos criterios, podemos considerar que las interpretaciones, digamos, normativas, no solamente en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito alternativo, muchas veces tiene que ser favorable hacia la desformalización y no hacia la exégesis, es decir, a una interpretación más dura que el Papa. Porque la exégesis es una interpretación
de estudiar solamente el extraer el significado de un texto dado. Y no hay más en esa parte. Claro, por ejemplo, ahí hacemos una pirámide de la axiología en la cuestión de los valores. Yo creo que la dignidad humana es la más importante. Porque yo creo que incluso después de la vida, las personas siguen teniendo dignidad. Recién se han hecho reformas al Código Penal Federal, por ejemplo, que si hay una exposición masiva en medios de comunicación de una persona que ha perdido la vida, se considerará un delito muy grave. Entonces, quiere decir que aun cuando una persona ya haya perdido la vida, no pierde su dignidad. Temas de libertad sexual o de libre desarrollo de personalidad puede ser considerado también como un aspecto fundamental, inclusive por arriba del tema del patrimonio. Entonces, por eso consideramos que puede haber una ponderación de valores, porque podemos considerar si se tratan de bienes jurídicos personales o suprapersonales. Si pertenece al Estado o a una persona. Digo, por ejemplo, la cuestión de alimentos. Son cuestiones de orden público y de estudio preferente y además son irrenunciables. Sí, pero una cuestión es la exigencia normativa y otra cuestión es buscar la forma en que las partes lleguen a una justa composición del litigio sin necesidad del desgaste jurisdiccional. Bueno, pero entonces, si es una cuestión de orden público, deja de ser una cuestión de un bien jurídico personal y se convierte en un interés que tiene el Estado para salvaguardar ese bien, servicio o derecho que le asiste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la ética y el derecho, vamos a ver la cuestión de la moralidad. Claro, hay distintos principios éticos que la mayoría de los códigos de ética los anuncian. La formación personal de los seres humanos que tengan que ver con la ética, que en este caso son los valores. La dignidad y la imagen también juegan un papel importante. O incluso la intimidad personal. Ahí le incluyo la cuestión de la intimidad sexual, pero muchas veces la intimidad de las personas es fundamental que deban garantizarse en este tipo de procedimientos alternativos. Y la ética y el derecho, digamos, van de la mano, pero yo creo que va en una cuestión de ponderación de bienes, en la cuestión de la propia ética. Y digo, por último, del día de hoy, bueno, más adelante vamos a ver la cuestión de la ontología y la noceología, porque la ontología estudia el ser y la noceología estudia el conocer. Digo, yo creo que la etiología es parte de la ontología, porque estudia la causa, pero el origen de la existencia, el qué soy, y en el caso de la noceología, ¿por qué existe? O sea, en el ser se estudia el origen y en la noceología se estudia digamos, el conocimiento. Y fíjense que también en estos aspectos juega un papel importante la cuestión de la religión. Hay veces que los conflictos
o se solucionan por una parte religiosa o inclusive la religión puede ser el origen del propio conflicto. Porque resulta que, por ejemplo, las personas que quieren educar a su niña o niño son de religiones diferentes y por tanto tienen una formación totalmente diferente, por el cual se genera una controversia para saber qué formación va a tener dicha niña o dicho niño. O inclusive dentro del propio entorno familiar. Digo, por ejemplo, la cultura musulmana sí legitima el tema de la guerra santa. Y en teoría, tanto el cristianismo como el judaísmo no lo debieran legitimar, pero la realidad es totalmente diferente. De hecho, ante la falta de sensibilidad en esas cuestiones, digamos, esa es una de las razones por las cuales la religión, yo creo que en mi consideración genera más conflictos que soluciones, porque ahora hay tantas interpretaciones religiosas como líderes, así como el pequeño esquema que estamos realizando. Digo, este es muy pequeño porque sabemos que es mucho más amplio. Y claro, generan inclusive controversias en la aplicación de distintas figuras, entre ellas los propios mecanismos alternos. Muy bien. Bueno, si no tienen ustedes inconveniente, voy a dejar un poquito aquí la clase, porque ahorita estoy terminando un amparo de término y se me vence, como estoy en Quintana Roo, se me vence a las 11 de la noche hora de México, que son las 12 de la noche hora de Quintana Roo, porque cambia el horario, a las 12 de la noche cambia. Entonces, voy a terminarlo, pero no quería dejarlos varados a ustedes, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase, pero hay una cuestión. Me acaban de notificar el día de ayer que tengo audiencia de juicio oral el día 6 de diciembre a las 17 horas, donde acudirán 3 órganos de prueba. Entonces supongo que debe terminar a las 20 horas. Entonces vamos a dejar la clase normalmente igual de 19 a 21, pero en caso de que hubiese algún atraso, lo atrasamos un poquito, una media hora, una hora, pero si de plano se sigue la audiencia complicada, entonces reprogramaremos toda la clase. ¿Sí? De entrada lo dejamos así, de 19 a 21 horas, horario de Ciudad de México. Pero si hay atraso en la audiencia,
alguna de las coordinadoras avisará a ustedes de que puede haber algún atraso. Esperemos hasta las 20 horas y en su caso, si vemos que dan las 20:01, entonces reprogramamos toda la clase. Sí, pero de entrada yo creo que no habría problema porque yo hablé con la fiscal y dice que no va a llevar ningún órgano de prueba y que la van a diferir. Entonces, si la difieren, pues no habría problema. Tendríamos sin ningún problema llevaríamos la clase sin contratiempos. Pero si no se difiere y se desahoga, entonces, pues yo me quedo incomunicado porque nos quitan el celular. Entonces no habría forma de que yo me comunicara con ustedes de que se va a retrasar algunos minutos o algunas horas. Entonces, por eso yo creo que si a las 19 horas no hay comunicación, entonces esperemos hasta las 20 horas. Yo voy a pedir que tengan abierta la sala. Y en caso de que a las 20:01 ya no hubo comunicación, entonces reprogramamos toda la clase. ¿Listos? Pues muchísimas gracias, compañeros. Les mando un fuerte abrazo Gracias, y les igualmente. mando las diapositivas. Gracias, Buenas buenas noches, noches. doctor. Gracias, buenas noches.